Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. ¿Qué tal? Buenos días. Sábado de jornada de reflexión previo a unas elecciones europeas que a nivel comunitario se plantean como las de la irrupción ultra en Bruselas. Mañana veremos cuánto terreno se acaba comiendo realmente la extrema derecha y que a nivel nacional aquí en España se exponen una vez más como la confrontación de dos modelos representados en dos caras, la de Sánchez y la de Feijóo, cuya distancia, según las encuestas y a juzgar por los últimos mensajes, no ha parado de reducirse. Anoche terminaron los actos de campaña con las últimas llamadas a la movilización para unos comicios que se van a celebrar en un contexto de mucha polarización en toda Europa. La última muestra se ha vivido esta noche en Copenhague, en Dinamarca. Allí la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha sido agredida en plena calle por un hombre que ya ha sido detenido. Enseguida lo ampliamos, pero antes el tiempo para este fin de semana. Vamos por partes. Meteorólogo de la SER, Jordi Carbó, porque empiezan a bajar las temperaturas y llegan las lluvias. En total, 13 comunidades van a estar hoy en aviso naranja o amarillo por tormentas. Buenos días. Buenos días. Ya durante la mañana tendremos algunos chubascos, incluso tormentas, en el centro peninsular. Y a medida que avance la tarde, ya se extenderán a prácticamente toda la península, más aisladas en Cataluña y Andalucía. Y cuidado porque en muchos casos las tormentas irán acompañadas de lluvia torrencial con aguacero, mucha precaución cerca de cursos de agua, fuertes rachas de viento y en algunos casos de granizo de gran tamaño. Esto pasaría sobre todo donde esperamos más calor, en el interior más cercano al Mediterráneo y en el Valle del Ebro. Y mañana, ya esta madrugada, los chubascos afectarán sobre todo a la mitad norte de la península con más intensidad en la Ibérica, el Valle del Ebro, Aragón y Cataluña. Aún así, Jordi, hay que tener mucho ojo con el calor y la calima, sobre todo en el Mediterráneo. Poco a poco va llegando aire más fresco por toda la península, pero esta tarde todavía va a hacer mucho calor cerca del Mediterráneo. Máximas de más de 35 grados en el interior de Almería, Murcia, Alicante y Valencia. También se superarán los 35 en la depresión del Ebro. Y con este calor, mucha atención en las playas del Mediterráneo, sobre todo en Andalucía y Cataluña, ya que durante la tarde el viento va súper fuerte y de manera repentina, complicando la situación marítima. Y el descenso de temperaturas ya será generalizado mañana a última hora y aguantará unos cuantos días de la semana que viene, con temperaturas por debajo de la media. Durante las tardes, al sol, ambiente un poco cálido, pero las noches y las mañanas serán frescas. Y este ha sido el sonido de las últimas horas en el mundo del deporte. Hay una frase que me repito mucho, que las finales no están para jugarlas, sino están para ganarlas. El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este viernes en la final de Roland Garros después de remontar al italiano Sinner en 5 sets y en un partido larguísimo de más de 4 horas. Alcaraz sigue pulverizando récords y mañana luchará por un nuevo Grand Slam en la tierra batida de París contra el alemán Alexander Zverev. Así empieza este matinal SER con Nick Sutherland y Miguel Hijosa en la técnica y Adrián López Soler en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. Y antes de contarles cómo han sido las últimas horas de campaña para estas elecciones europeas, los detalles de esto que les contábamos en portada. En Copenhague, en Dinamarca, un hombre ha golpeado en la calle, en pleno centro de la capital, a la primera ministra del país. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Adrián López Soler, buenos días. Buenos días, Líbana. La agresión ha sido en una céntrica plaza de Copenhague, donde, según medios daneses, la primera ministra, Mette Frederiksen, se encontraba por motivos personales. La policía ha detenido ya al presunto atacante, del que las autoridades aún no han dado más detalles. El equipo de la primera ministra, del Partido Socialdemócrata, ha dicho en un breve comunicado que Frederiksen se encuentra conmocionada por lo ocurrido, pero no han ofrecido más datos sobre su estado de salud, por lo que de momento no se sabe si está herida o si ha necesitado atención médica. Los líderes de los principales partidos daneses han expresado su apoyo a la primera ministra, al igual que lo han hecho otros mandatarios europeos como Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, y gran parte de los primeros ministros europeos, incluido Pedro Sánchez. Este es un ejemplo más del clima de gran polarización que rodea estas elecciones europeas, que se van a celebrar mañana aquí en España y cuya campaña han cerrado todos los partidos esta noche. 9 de junio. Elecciones europeas en la SER.
El PSOE, al que en febrero algunas encuestas situaban 10 puntos por debajo del PP en intención de voto, ha cerrado la campaña lanzando un mensaje de optimismo. Las sensaciones dentro de los socialistas han cambiado drásticamente en las últimas semanas, utilizando la imputación de Begoña Gómez como llamada a la movilización para este domingo. Fuenlabrada, en Madrid, ha sido el escenario elegido por Pedro Sánchez y su candidata Teresa Rivera para lanzar estos últimos mensajes. Guillermo Relmane, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PSOE cierra la campaña con muy buenas sensaciones. Hay optimismo en el partido que intenta contener la euforia y no disparar las expectativas por lo que pueda pasar mañana domingo. Pero en Ferraz manejan datos que les hacen pensar que como mínimo pueden aspirar a un empate con el PP. Hay dirigentes que hablan incluso de lograr la primera plaza. Por eso Sánchez ayer reconocía estar contando las horas para dar un zurdazo a Feijóo. Oye, yo tengo unas ganas de que llegue el domingo. Oye, coja la papeleta con la zurda. Tengo unas ganas de darme el gustazo de ganar a Feijóo y a Abascal. Están satisfechos en Ferraz con la campaña en la que han conseguido dar la vuelta al revés judicial que supuso la citación de Begoña Gómez para venderlo como un ejemplo más de la ofensiva política, mediática y judicial a la que hacía referencia el expresidente Zapatero. Y aquellos que creen y aspiran a que a través de denuncias, a través de lo que es el uso del Poder Judicial, van a mejorar la democracia o van a ganar una elección, se van a llevar un sorpresón. Un PSOE que, si consigue impedir la victoria del PP, a partir del lunes empezará a cuestionar la continuidad y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Gracias, Lerma. Como un o Sánchez o Feijóo ha planteado estas elecciones el Partido Popular, los mensajes de estos últimos días dentro de la derecha son bien distintos después de que en un principio los pronósticos apuntasen a una victoria arrolladora en estas europeas. El último en decir cuidado con las expectativas ha sido González Pons, que ha sorprendido esta noche con un discurso, Mariela Rubio, que ha dado que hablar dentro del partido y que ha celebrado su último mitin en Valencia con Alberto Núñez Feijóo arropando a Dolors Montserrat. Mariela, buenos días. Buenos días. Sí, el PP cierra la campaña rebajando expectativas, necesita que ni un voto popular se quede en casa y que Vox no muerda demasiado al bloque conservador. Por eso los populares apelan a que Sánchez puede empatar. Así hablaba el director de la campaña, González Pons. Si el domingo por la noche Pedro Sánchez ha empatado, Pedro Sánchez se queda y nosotros... no voy a decir cómo, pero también. Por su parte, el líder popular también enfriaba expectativas. Lo hacía hablando de un PP que podrá sacar mejor o peor resultado, pero al que nadie podrá tumbar. Este partido es un partido sólido. Podemos sacar mejor o peor resultado. Con los huracanes políticos podemos bambearnos, pero nunca nos van a tumbar. Por tanto, yo os digo, si no queréis que gane la corrupción, votar al PP. El líder del PP insistía en su planteamiento plebiscitario, repitiendo que el domingo se vota sobre Sánchez y su corrupción, en alusión al caso de Begoña Gómez. Buscan también los populares que lo de Gómez anime a sus votantes mientras modulan su discurso y señalan a Vox. El auge de la extrema derecha en Europa es el gran asunto en estas elecciones. A muy poca distancia del mitin del PSOE, también en Fuenlabrada, ha cerrado campaña esta noche Vox, con Abascal y Buxade a la cabeza. Ahí ha estado Josué Coello, cuéntanos. Vox empezó la campaña poniendo frente al espejo a PSOE y PP y ha terminado la campaña acusando a ambos de pactar una política europea donde ha incluido su habitual cóctel de inseguridad, inmigración o familia. Acuerdos contra los españoles, contra los ganaderos, contra los agricultores, contra las mujeres que andan por las calles y tienen miedo por la gente que anda por nuestras calles, contra las mujeres que comprueban que las estadísticas, y algunas en carne propia, han visto que las violaciones se han multiplicado por 3 desde que el presidente feminista está en España. Todo esto viene de Bruselas y lo votan juntos. Frente a las críticas, Santiago Abascal y Jorge Buxade han reivindicado que Vox es europeísta, pero de una Europa donde, dicen, se respeten sus orígenes. Como no querían hablar de Europa, no nos llamaban ni eurófobos, claro. Enemigos de Europa, los que están destruyendo la verdadera Europa de naciones soberanas. Enemigos de Europa, los que destruyen la identidad cristiana de Europa. Enemigos de Europa, los que llenan las calles de Europa de delincuentes, de mezquitas fundamentalistas. Abascal ha echado el cierre a esta campaña cargando contra Sánchez, pero también contra Feijóo, de quien ha dicho anda muy despistado. Otra formación que ha repetido localización ha sido Sumar, que también ha estado en Valencia. Los de Yolanda Díaz se centran en su batalla particular con Podemos. Sumar está en el gobierno, sí, pero su candidata, Estrella Galán, no parece tener el tirón de Irene Montero, que ha ido ganando protagonismo a medida que avanzaba la campaña. En Valencia ha estado Ana Fernández Vila. Sumar afronta el domingo otra dura prueba. Tras encarar varios fracasos en el partido de Yolanda Díaz, son conscientes de que otro mal resultado puede cuestionar el futuro del proyecto y la paz interna. El cuarto
puesto, el de Izquierda Unida, está en riesgo y hay encuestas que plantean incluso un empate técnico con Podemos, pero los de Díaz esperan darle la vuelta a los pronósticos. Ayer echaron el resto en Valencia, tirando de la fuerza territorial de Compromís. Ante unas 700 personas, Yolanda Díaz llamó a la movilización de los indecisos, avisó de que si la gente no vota a Sumar, no está garantizado que el Gobierno siga avanzando en derechos. No solo va de derrotar a la derecha, va de que gane la esperanza, va de que a partir del lunes Sumar tenga más fuerza en el Gobierno de España. Si Sumar no está fuerte, no va a tener fuerza para reducir la jornada laboral en nuestro país. Nuevos recados también de la candidata Estrella Galán contra los socios de Gobierno para tratar de frenar el voto útil al PSOE. No se trata de ser zurdo en las cartas, se trata de ser zurdos en el boletín oficial del Estado, con propuestas que mejoren nuestras vidas. Pronostican también los de Díaz la derrota de Feijóo. Están nerviosos, dijo ayer la vicepresidenta, y llamó a volver a repetir la victoria de la izquierda del 23 de julio. Y si Sumar se juega a seguir perdiendo fuelle, Podemos directamente se juega a desaparecer prácticamente del mapa. Los morados, con Montero al frente, han cerrado en Chueca, en Madrid, centrando el tiro en lo que Israel está haciendo en Gaza. David Junquera. Se juega todo en las urnas en las que empezó todo. Hace 10 años un Podemos en pañales logró 5 euroscaños, soñó con asaltar los cielos. Ahora un Podemos más baqueteado sueña con sobrevivir, y si de paso se puede sorpasar a Sumar, pues perfecto. La militancia también es un perfil ahora más talludito que los inicios, o el elenco, con los viejos roqueros morados que siguen en la brecha, con Montero, con Belarra, con Serra, con Fernández, con Iglesias, precisamente embozado con bandera y pañuelo palestino, ha dicho que palpa la emoción. Muchas gracias por haber aguantado todos los insultos, muchas gracias por haber aguantado toda la presión, sois lo mejor que tenemos. También se ha jaleado mucho el discurso de Irene Montero, que ha cargado de forma muy dura contra el gobierno a cuenta de Palestina e Israel. España no es neutral, ministro Álvarez. España no es neutral. España está con el pueblo palestino. España está en contra de un Estado terrorista, que es el Estado genocida de Israel. La verdad es que tras sumar muchos ceros en todas las elecciones celebradas este año, Podemos acaba la campaña europea en alto, con ese deseo que no se atreven a pronunciar de sacar un euroasiento más que la lista de Yolanda Díaz. Ese es ahora el sentido del sí se puede. Pues estos han sido los últimos coletazos de la campaña. Hoy, como decimos, sábado de jornada de reflexión, en el que estaremos pendientes de si finalmente se celebra esa protesta contra la amnistía, convocada para hoy y mañana y camuflada en un supuesto rezo del Rosario frente a Ferraz, frente a la sede del PSOE, que ha autorizado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pese al no de la Junta Electoral. Los socialistas le han pedido este viernes a este tribunal que rectifique y prohíba esta manifestación. Esto en España, mientras que en Europa hoy se vota en otros 5 países. El más importante, Italia, donde Meloni aspira a otro gran resultado. Son estados que se suman a Países Bajos e Irlanda, que lo han hecho ya. La vista en la inmensa mayoría de ellos está puesta en los resultados que puedan obtener los ultras. Antonio Martín. Hoy se vota en Italia, la República Checa, por segundo día en este país, en Eslovaquia, en Letonia y en Malta. Y menos en la isla. En los demás, la extrema derecha es favorita, según las encuestas. La italiana Giorgia Meloni ha sido incluso elevada a la categoría de líder de los ultras europeos por el húngaro Viktor Orbán, que le ha pedido que conforme un grupo parlamentario único de extrema derecha. Y ella... Calcio, abbiamo vinto lo scudetto, adesso dobbiamo vincere la Champions League. Ha recogido el guante diciendo que ya ha ganado en Italia y que ahora toca hacerlo en Europa, ganar la Champions League. En el caso de la República Checa o de Eslovaquia, los favoritos son partidos populistas y en ambos casos han centrado su campaña en mensajes contra los inmigrantes. Peter Matias, primer secretario de la Embajada de la República Checa en España, resta impacto a su influencia. En el contexto de Chequia, nosotros no tenemos miedo de este ascenso. La mayoría absoluta de los partidos checos son los partidos que tienen un vínculo muy fuerte con Europa. En Letonia, la ultraderechista Alianza Nacional también espera un amplio respaldo. Ha calado en la sociedad letona su nacionalismo antirruso y ha llegado incluso a defender el homenaje a los letones que combatieron junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Antonio. Por cierto, que el futuro de la política migratoria de la Unión también está en juego, en función de lo que vaya a salir de las urnas. Esta noche hemos conocido que un nuevo naufragio en el Mediterráneo central ha dejado al menos otras 11 personas muertas. El Geo Barents, el barco de Médicos Sin Fronteras, es el que se ha encargado del rescate y durante este viernes ha logrado salvar a otras 165 personas que ya están camino de Génova.
Dejando a un lado estas elecciones europeas, este viernes un juzgado de Badajoz ha admitido a trámite otra denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, esta vez contra el hermano de Pedro Sánchez. Esta denuncia, Pedro Jiménez, también está basada en recortes de prensa y en ella se intenta asociar al hermano de Sánchez con el caso Koldo. Recortes de prensa que dicen que David Sánchez no acude a su puesto de trabajo y que no tiene autorizado el teletrabajo. Recortes de prensa que añaden que cuenta con un patrimonio que no se compadece con sus ingresos. Y recortes de prensa que le acusan de haber trasladado su residencia a Elvas, en Portugal, para pagar menos impuestos. Localidad en la que, curiosamente, se encuentra el entramado societario del conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama. La denuncia se pregunta si es casual que en Elvas estén el banco en el que Aldama ingresó el dinero que obtuvo con la venta de las mascarillas y la residencia del cuñado de Begoña Gómez. Y se responde, si hacemos números, no parece que sea muy casual este hecho. Elvas tiene una población de 16.000 habitantes, mientras que Portugal la tiene de 10 millones. El juzgado investiga al coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz por malversación y fraude fiscal e impulsa las primeras diligencias. Pide el contrato de David Sánchez con las condiciones laborales y económicas, así como el expediente con el proceso de selección que se siguió para elegirle. Además, reclama a la Diputación de Badajoz que le informe de la comisión de investigación que se creó en torno a esta contratación. Manos Limpias fue quien denunció a la esposa de Sánchez, a Begoña Gómez, también con restos de noticias en los que, recordemos, se ha demostrado que aparecía información falsa. El juez que está investigando a Gómez es el juez Peinado. Y en las últimas horas les estamos contando aquí en la SER que alumnos de la Universidad Complutense de Madrid pidieron que este juez, que era profesor, dejara de darles clase por comentarios racistas, entre otros tantos. Información de Miguel Ángel Campos. Cerca de 50 alumnos de criminología elevaron la denuncia contra el profesor de ciencia penitenciaria, Juan Carlos Peinado, a cuyo texto ha accedido la SER. Afirman que quiso impedir que una de las alumnas vistiera el velo islámico, afirmando que se empieza llevando velo y se acaban poniendo bombas. Añadieron en el texto que Peinado también puso trabas a que un alumno con discapacidad pudiera utilizar un ordenador para examinarse. Por mayoría absoluta, los alumnos votaron en contra de que el profesor y juez Peinado siguiera dándoles clase. La universidad, según los alumnos, les contestó que no era viable la sustitución y que trataran de encauzar la situación. Según relatan los alumnos con los que ha conversado la SER, el profesor Peinado también pronunció un comentario fuera de lugar poco después de que una alumna se suicidara en la universidad. Narran que pocos días después, en un examen, una estudiante que se encontraba sentada junto al ventanal fue a levantarse para ir al servicio y el profesor le espetó: no vayas a saltar, mientras esbozaba una sonrisa. Juan Carlos Peinado ha concluido el curso universitario 2023-2024. Y esta noche hemos conocido nuevos detalles sobre lo que todo apunta a que se trata de un nuevo asesinato machista. Ha ocurrido este viernes en Benaguasil, en Valencia. Allí un hombre ha asesinado a tiros a su mujer y al hijo de ella y después se ha suicidado. Según ha confirmado esta noche la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el individuo tenía licencia de armas y no constaban denuncias previas. Radio Valencia, José Forés Romero. Los hechos han ocurrido en una caseta de campo dentro de un grupo diseminado de viviendas en el término municipal de Benaguasil, localidad que está a 30 kilómetros de Valencia. Los 3 cadáveres han sido hallados por la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación y ha establecido un amplio perímetro de seguridad en torno al domicilio. Tanto la madre como el hijo eran de nacionalidad rumana y el presunto asesino español. De confirmarse ese caso como asesinato machista, serían 13 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, el segundo caso en la Comunitat Valenciana. Además, desde que comenzó este 2024 serían 8 los niños que han sido asesinados por sus padres en estos crímenes. Recordamos que las víctimas de violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana, en las 24 horas del día, en el teléfono 016. Siete y 18, 6 y 18 en Canarias. Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro. Creo que nos están siguiendo. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar. Comunitat Valenciana. Actitud mediterránea.
Para que una empresa funcione, hace falta conocerla bien. Para que tenga éxito, hace falta conocer mucho más. Nace El País Profesional, la plataforma que mejora la propuesta de suscripción digital a El País y 5 días para empresas y profesionales. Entra en profesional.elpaís.com y empieza a saberlo todo sobre tu empresa, tu competencia y tu sector. El País. Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea. Matinal Cadena Ser. Javier Liébana. La presión internacional continúa sobre Israel. Este viernes, Naciones Unidas ha incluido al Estado liderado por Netanyahu en la lista de países y entidades que cometen violaciones contra los derechos de los niños. Una lista negra en la que también aparecen organizaciones terroristas como el Estado Islámico. Eso sí, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también va a incluir en este listado a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina, según ha apuntado Reuters. Las críticas por parte de Israel, Adrián, no han tardado en llegar. Nada más conocerse la noticia, Benjamin Netanyahu ha dicho en redes sociales que con esta decisión la ONU se pone en la lista negra de la historia por adoptar las absurdas afirmaciones de Hamás. El primer ministro israelí ha asegurado que las Fuerzas Armadas israelíes son el ejército más moral del mundo y ha dicho que ninguna decisión del secretario general de la ONU podría cambiar eso. Por su parte, el ministro de Exteriores israelí también en redes sociales ha calificado la decisión de la ONU como un acto de villanía y ha asegurado que Guterres será recordado por la historia como un secretario general antisemita. Mientras, sobre el terreno, Israel sigue atacando Gaza. Así sacaban hace unas horas a las víctimas de un ataque aéreo en el norte de la franja. Según Al Jazeera, el bombardeo ha matado al menos 5 personas y ha herido a otras 14, la mayoría de ellas mujeres y niños. Además, también Al Jazeera se hacía eco esta noche de la posible dimisión este sábado de Benny Gantz, uno de los miembros más críticos con Netanyahu dentro de su gobierno de guerra, que ya el pasado miércoles pidió elecciones anticipadas. Esto en Gaza. Respecto a la guerra en Ucrania, es relevante el nuevo paso que ha anunciado Emmanuel Macron y que ha confirmado esta noche. El presidente francés ha dicho que una coalición de países europeos, entre los que se encuentra el suyo, va a mandar instructores militares a Ucrania para formar a soldados ucranianos sobre el terreno. Dice Macron, corresponsal Vicens Batalla, que esto no supone una escalada bélica. Macron ha declarado que el envío de instructores militares sobre suelo ucraniano será de acuerdo con otros países en una coalición que se está formando. Es una petición del presidente Zelensky, que a su lado se ha felicitado de esta decisión y que, según Macron, sirve para agilizar la formación de nuevas tropas que, en el caso de Francia, consistirá en una brigada entera de 4.500 unidades. Esto se añade al anuncio de la cesión de aviones de combate Mirage. El presidente francés no ha querido citar qué países integran esta coalición con instructores internacionales, pero ha asegurado que podría hacerse público en los próximos días. Nous souhaitons, par souci d'efficacité, avoir une coalition et plusieurs de nos partenaires ont déjà donné leur accord. Deseamos, por una preocupación de eficacia, disponer de una coalición y varios de nuestros socios ya han dado su acuerdo. No lo cito ahora, pero Francia no actuará sola porque sé que no estamos solos en este tema, consideró Macron. Ante las acusaciones del presidente ruso Putin de que esto supone una escalada, el dirigente francés ha respondido que Ucrania es soberana de recibir en su territorio instructores y empresas de defensa y no se trata de una escalada si estos no están en el frente. Por otra parte, Macron también ha deseado que de aquí a finales de mes se lancen formalmente las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y que en la cumbre de la OTAN de julio en Washington se decida el acercamiento irreversible del país a la alianza. Francia ha sido estos días el nexo de unión de la diplomacia occidental por el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Allí ha estado Zelensky y también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hoy se va a reunir con Macron en París. Biden ha reiterado estos días su apoyo a Ucrania, al que la Unión Europea le ha abierto un poco más las puertas este viernes, gracias al sí de la Comisión para que continúe su proceso de adhesión a los 27. La cadena SER presenta La España despoblada. Recorremos nuestros pueblos y comarcas para poner foco en todas las oportunidades que ofrece la vida en el rural elegida por muchos. El martes 11 de junio estaremos en Santa Cara, en Navarra. Acompáñanos en directo desde las 10:30 de la mañana o sigue la emisión online en laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales. La España despoblada, una España de oportunidades. Con el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. En Matinal, los deportes.
Carlos Alcaraz sigue haciendo historia, se mete por primera vez en la final de Roland Garros y a sus 21 años se convierte en el tenista masculino más joven de la historia en llegar a una final de Grand Slam en las 3 superficies, pista dura, hierba y ahora también tierra batida. Mientras España juega hoy su último partido antes de la Eurocopa. Sara Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. La selección juega esta tarde su segundo partido de preparación para la Eurocopa de Alemania, partido contra Irlanda del Norte, primero tras hacerse oficial la convocatoria a los 26 elegidos para la gran cita de la Euro, de la que se han quedado fuera Pau Cubarsí, Aleix García y Marcos Llorente. Luis de la Fuente sobre los descartes de la lista definitiva. Tenemos la fortuna de formar un grupo muy unido, muy cohesionado, somos una familia y se ha transmitido con total, insisto, normalidad. Lo han entendido bien, desgraciadamente había que dejar a 3 fuera, pero vamos, ellos son grandísimos profesionales y sobre todo, como sabéis que me gusta decir a mí, grandes personas. El partido hoy a las 9:30 en Son Moix, última prueba para la selección antes del debut de la Euro el día 15 contra Croacia. En baloncesto hoy se juega el primer partido de la final de la Liga Endesa, Real Madrid-UCAM Murcia, serie al mejor de 5 que decidirá el campeón del trofeo liguero. El partido en el Wizzing Center a las 8:30. Por último, también en baloncesto, playoff de ascenso en Lev Oro. Estudiantes juega el primer partido de las semifinales en casa contra el Tizona Burgos a las 5:30. Y estos días Roma se está convirtiendo en el centro de la revolución médica que vamos a vivir en los próximos años. 800 médicos expertos en cirugía robótica se han reunido en la capital italiana para hablar del uso de esta tecnología en las operaciones quirúrgicas, algo que poco a poco se está introduciendo en la sanidad pública. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Joan Solés. Son los mejores en su especialidad. Sus operaciones quirúrgicas siguen dependiendo de sus manos, pero no del pulso con el que utilizan el bisturí, sino de la precisión y eficacia que imponen al cirujano robot. Nos lo explica el doctor Comet, jefe de urología del Hospital Trueta, profesor universitario e investigador. Hemos estado hablando del robot Da Vinci, seguimos utilizándolo, pero evidentemente se han ido desarrollando diferentes modelos, cada vez un poquito más sofisticados. En el interior del Palacio de la Técnica de Roma se proyectan en grandes pantallas intervenciones quirúrgicas en directo desde cualquier lugar del mundo, que son analizadas y discutidas, que es a lo que dedican estos días estos expertos, nos comenta el doctor Comet. Lo que principalmente ocupa todas las sesiones quirúrgicas y en concreto dentro de la cirugía robótica lo que vemos es pues técnicas, trucos, materiales, diferentes, la evolución de todas estas técnicas que vamos utilizando en el día a día y evidentemente esto pues por gente que tiene mucha experiencia y que están en la cumbre de la sofisticación de la técnica. Y así nos vamos hoy con Miguel Ríos, que este viernes ha cumplido 80 años y que hoy está de concierto en Granada. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados. Se quedan con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino, hoy desde Barcelona. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER. Javier Liébana.